Muy buenas tardes. La cuenta pública del presidente de la República se ha prestado para muchos comentarios porque él, una vez más, ha hecho algo a lo cual está acostumbrado, que es reírse de los chilenos. Les dijo a los trabajadores que ellos iban a elegir dónde depositar el 4% adicional de cotizaciones previsionales que viene en la reforma previsional. Y no era verdad, porque se había puesto de acuerdo antes con la democracia cristiana y con la oposición en general en crear un ente público para administrar ese 4%. O sea, los trabajadores creyeron que iban a tener libertad, según lo que les anunció en la cuenta pública el presidente, y en definitiva no la van a tener, porque van a tener que llevar la plata a ese ente público que exige la oposición, que siempre es partidaria de que el Estado sea más grande. Y eso es un desastre para los trabajadores, porque el Estado históricamente es un mal administrador de los recursos. Los dilapida, se los dan a los partidarios del gobierno, se aprovechan de cantidades muy grandes que son las que están envueltas en los fondos de la previsión y por lo tanto van a tener que entregar sus fondos no a un administrador eficiente que les ha dado un rendimiento muy bueno en los años que han existido las AFP, sino a un administrador menos eficiente o ineficiente. Enseguida el presidente hizo un anuncio que sacó un gran aplauso, sobre todo cuando mencionó el tren a Valparaíso. Y resulta que al día siguiente en el Mercurio venía el director de la empresa de ferrocarriles del Estado, Juan Eduardo Errázuriz, diciendo que no es verdad, porque las condiciones que ha puesto la firma internacional o transnacional que iba a hacer este ferrocarril a Valparaíso son inaceptables. O sea, una vez más, Sebastián Piñera se rió de los chilenos, les dijo que iban a tener un tren al puerto y en las condiciones en que se había presentado la empresa que iba a construir este tren al puerto son inaceptables. No era verdad. Y enseguida nos impresionó mucho con su referencia al cambio climático y citó una frase diciendo esta generación es la primera que se va a dar cuenta de las circunstancias en que el cambio climático ha afectado la vida de los ciudadanos de la Tierra, y va a ser la última en que va a poder hacer algo al efecto. Frase brillante, todos la aplaudieron, y resultó que esa frase la había dicho Barack Obama el 3 de agosto u 8 de agosto de 2015 en un discurso sobre el cambio climático, exactamente la misma frase. Esto del cambio climático va a ofrecerse para mucho debate en lo que viene, antes de la conferencia mundial sobre ese tema que va a haber en Chile, porque es un tema muy discutible. Chile es un pequeño lacayo en este tema del cambio climático porque no produce emisiones contaminantes, produce el 0,25% de toda la contaminación ambiental que se atribuye al CO2. Pero los países que producen el 80% no están dentro de los acuerdos de las Naciones Unidas. Así que Chile en ese sentido se ha prestado para jugar un papel que los países mayores no quieren jugar y que no quieren hacerse partícipes del acuerdo de las Naciones Unidas y no van a participar tampoco en la conferencia que va a tener lugar en nuestro país a fines de año y de la cual yo creo que hay mucho que discutir, porque atribuir el cambio climático a las emisiones de CO2 es una cosa que no está científicamente comprobada. Han presentado gráficos que los describen como el palo de hockey, porque presentan un gráfico como que la temperatura del mundo ha sido constante y en los últimos años se ha elevado. Y ese cuadro está probadamente establecido que es falso, porque los cambios climáticos han tenido lugar siempre a lo largo de la historia. Y los científicos han comprobado que, por ejemplo, en el año 2 de la era cristiana, hubo un calentamiento global similar al que ha habido en estos últimos años. Y después hubo un enfriamiento global, una glaciación,
Y después, en el siglo XVI, hubo nuevamente un calentamiento global que alcanzó niveles parecidos a los que hay en la actualidad, porque son ciclos en que el clima mundial varía. Y eso es una gran fantasía que yo creo que va a abrirse un debate en lo que resta del año sobre la procedencia de que Chile se ponga al servicio de una organización de Naciones Unidas que está destinada a obtener recursos para sí misma por la vía de consagrar nuevos impuestos que encarecen la energía. Y en Chile la energía es de las más caras del mundo porque Chile se ha metido como un pequeño lacayo, dicen los anglosajones, de lackey, de esta aventura del cambio global en que los países que más contaminan no se han hecho parte. La cuenta pública sirvió en el fondo para que el presidente obtuviera lo que más ha ansiado, que es un rating alto cuando se dirige al país, porque cuando ella tenía lugar a mediodía el rating era muy bajo, así que el presidente consiguió que fuera en horario prime de un día sábado en que tiene una audiencia cautiva muy grande porque todo el mundo está en su casa viendo los noticiarios, y así logró un rating muy alto, pero lo que dijo no merecía ese rating tan alto, y lo que hizo él una vez más fue reírse de los chilenos. Lo mismo que hizo cuando nos subió los impuestos, mientras él sacaba el 72% de su patrimonio a paraísos fiscales y no pagaba ningún impuesto. Lo mismo que hizo cuando se prestó para las alzas de impuestos en tiempos del gobierno de Patricio Aylwin, en lo que llamaron la política y los acuerdos, y llegaron a acuerdos para subir los impuestos, y él entonces adquirió sociedades que se llamaban sociedades zombies, que tenían enormes pérdidas y no pagó ningún impuesto. Se ahorró 38.000 millones de pesos en impuestos. Una vez más, Sebastián Piñera ha seguido su costumbre de reírse de los chilenos.